Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Buen día, bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Yo soy Paola Pejovés y en el programa de hoy vamos a hablar sobre la inserción de las pequeñas explotaciones en los sistemas agroalimentarios en América Latina. Para hablar sobre el tema, nos acompaña desde España Víctor Martínez Gómez, ingeniero agrónomo y doctor de la Universidad Politécnica de Valencia. Desde el 2001 es profesor del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la UPV, con docencia en Economía Internacional, Microeconomía y en Economía y Políticas Agrarias. Además, es director del Máster de Economía Agroalimentaria y Medio Ambiente. Bienvenido, Víctor. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí. La agricultura familiar es un sector clave para lograr la erradicación del hambre y el cambio hacia sistemas agrícolas sostenibles, sobre todo en América Latina y el Caribe y el mundo entero. Los pequeños agricultores son aliados de la seguridad alimentaria y actores protagónicos en el esfuerzo de los países para lograr un futuro sin hambre. ¿Qué son los sistemas productivos agroalimentarios? Bueno, pues los sistemas productivos agroalimentarios al final son el conjunto de actividades económicas que permiten atender a la demanda de alimentos de manera que se provean estos alimentos en cantidad, calidad y en el tiempo y el momento adecuado, ¿no? Entonces estas actividades económicas pues generan una serie de interrelaciones y se constituyen de una serie de fases entre los distintos agentes que participan, que bueno, por sintetizar, ¿no? Pues tenemos lógicamente la producción primaria, aguas arriba tenemos pues unos agentes que proporcionan factores productivos, insumos, y luego pues aguas abajo podemos tener industria de transformación. Luego también existe una red de acopio, de almacenamiento y luego finalmente pues tenemos la distribución hasta alcanzar al consumidor final. ¿Cuál es la realidad de los sistemas agroalimentarios en América Latina? En nuestra región, el 80% de las explotaciones pertenecen a la agricultura familiar. Bueno, es complicado, digamos, hacer una radiografía de una realidad tan compleja, ¿no? y tan variada como es pues eso, todo el continente, todo Latinoamérica y Caribe. Es difícil generalizar, ¿no? Pero bueno, a riesgo de ser muy sintético, pues como usted ha dicho, pues tenemos una gran cantidad de explotaciones de menor tamaño, en manos de gestión, digamos, en gestión familiar. Y luego tenemos una cantidad inferior de grandes o de explotaciones más grandes y sobre todo dedicadas orientadas, digamos, a la exportación, ¿no? Entonces podemos decir que Latinoamérica, que es uno de los principales productores y exportadores de alimentos a nivel mundial, tiene un sistema productivo dual, bastante dualizado, ¿no? Incluso fíjese, si hablamos de los eslabones o de las partes, digamos, de este sistema agroalimentario del que hablábamos, pues podemos decir, sobre todo, que esa dualidad se da especialmente en lo que es la producción. Y luego tenemos, por ejemplo, la industria de insumos, pues es como a nivel global una industria de insumos en general bastante concentrada en manos de multinacionales pues estadounidenses, chinas, europeas. Luego tenemos una industria de transformación que, bueno, está floreciendo, ¿no? Es verdad, que tiene sobre todo un alcance más a nivel nacional o regional, con excepciones, ¿no? Pues como la producción de, zumo de naranja concentrado y congelado. Y luego en lo que es la distribución a los consumidores también hay una cierta disparidad o dualidad, ¿no? Un poco reflejando lo que decíamos de la producción. Pues tenemos un sinnúmero de mercados, digamos, locales donde se practica pues casi una venta directa de productor o con cadenas relativamente cortas. Y luego pues también, lógicamente, sobre todo en grandes urbes, pues supermercados, una distribución más orientada a modos de vida más urbanos, con unos horarios y productos de más de conveniencia, más estandarizados, en fin, que dan facilidad y dan flexibilidad a algunos consumidores, ¿no? Entonces es una situación dispareja entre la pequeña agricultura familiar y los grandes exportadores. Sí. Además, claro, también quería añadir, ¿no? que
incluso con esa situación dispareja que usted dice, ¿no? Como también ha dicho en su introducción, estos sistemas alimentarios son fundamentales, son cruciales para la seguridad alimentaria y la nutrición, para la generación de empleo y de actividad económica, para la vertebración de los territorios de las zonas rurales, ¿no? Y en esa situación, digamos, dispareja, pues fíjese, la agricultura más pequeña de tipo, digamos, familiar, aunque no siempre lo familiar es pequeño y no todo lo pequeño es familiar, ¿no? Pero es una agricultura. Estoy pensando, para que me quede claro, ¿no? Como productores en comunidades indígenas, una agricultura campesina familiar, digamos, donde las decisiones se toman en la mesa de la cocina, no se toman en el consejo de administración. Bueno, es una agricultura, digamos, que tiene menor posibilidad, menos recursos, digamos, y ello le condiciona que tenga menos acceso a insumos, menos acceso a los créditos, incluso también más dificultades para acceder a información sobre los mercados o a capacitación y a conocimiento, digamos, del sector. ¿Cuál sería la estrategia entonces de integración del pequeño agricultor a la cadena de exportaciones? A ver, hay que partir de dos cosas, ¿no? En primer lugar, digamos que el pequeño integrarse a estas cadenas de agroexportación de manera individual es complicado. O sea, una forma es agruparse con digamos, distintos tipos de fórmulas colectivas, de agrupar productores, bien sea por cooperación o por sociedades compuestas por los pequeños productores, o bien vincularse a otras a empresas más grandes que puedan hacer de tractoras o que les apoyen, que les ayuden pues para conseguir esos insumos, un acceso a tecnología. Eso sería una primera consideración. Y luego también otra consideración es que estas cadenas de valor se están reconfigurando, sobre todo después de la COVID. Hemos visto, bueno, si es que la COVID ha acabado, que no lo tengo tan claro, ¿no? Hemos visto que el sector de la alimentación es un sector estratégico para los países y el comercio mundial se está cambiando. Además, ya venía cambiando desde el punto de vista productivo, pues temas en la logística, temas en la digitalización, en el acceso a la información, a las cotizaciones en los mercados, y luego los cambios que se dan que se están dando en las sociedades, ¿no? Estamos hablando de más preocupación por los aspectos ambientales, cambio climático, también por los aspectos sociales en la producción. Entonces, esos son muchos elementos que tienen que tenerse en cuenta para integrarse en las cadenas de valor. Así es, además hacerlos competitivos para cumplir sobre todo con los pedidos de los grandes mercados y las exigencias que también hay en los tratados de libre comercio, ¿no? Bueno, la verdad es que lo que estamos viendo que está ocurriendo es que hay varias estrategias que incluso se pueden combinar. Una cuestión para acceder a los mercados de exportación que no hay que olvidar son los requisitos, digamos, cumplir unos requisitos básicos legales, por ejemplo, los límites máximos de residuos de productos químicos, eventualmente estar inscrito en registros de exportadores. En fin, o incluso los propios requisitos o los propios condicionantes que ponen los clientes, ¿no? La distribución, requisitos estándares privados, calibres, colores, fechas de suministro, modalidades de suministro, en fin, esto es un punto de partida, un requisito, ¿no? Y luego, para ir un poco a su pregunta, el cómo ser competitivos, pues hay distintas estrategias, como le decía. Por un lado, algunas empresas estamos viendo que están optando por certificarse, por obtener certificación de algunos atributos que se llaman de confianza, ¿no? Atributos que no son observables por el consumidor, pero que alguien le dice al consumidor, alguien certifica, por eso se llama al consumidor, que se dan. Estamos hablando de procesos productivos, por ejemplo, orgánicos, que son más respetuosos con el medio ambiente, o procesos o certificaciones tipo Global Gap, o certificación de relaciones laborales justas, o de relaciones justas con otros agentes, como los proveedores, que serían las certificaciones de comercio justo, incluso algunas tipo kosher o halal para entrar en determinados mercados con cierto éxito, ¿no? Entonces ahí vemos, hablando de éxito, esta estrategia hemos haciendo alguna búsqueda, ¿no? Y por la experiencia tenemos, por ejemplo, podemos hablar de algunas empresas latinoamericanas como Mi Fruta, que son pequeños productores de uva de mesa de Chile, que han obtenido un apoyo público pues para conseguir certificación de comercio justo o certificación de Fair Trade.
o la Corporación Fortaleza del Valle de Ecuador, ¿no? Que son pequeños productores que hacen cacao orgánico, que también pues han conseguido una certificación y con ella pues pueden participar en los mercados internacionales. Dentro de esta estrategia también podríamos hablar de algunos esfuerzos para asegurar una trazabilidad, ¿no? Que el consumidor sepa de dónde viene el producto que toma. Por ejemplo, el INAC de Uruguay ha hecho o está ensayando un sistema de trazabilidad para el vacuno. Para el vacuno, ¿no? Entonces se puede saber, digamos, con un código QR dónde ha pastado la vaca cuyo filete te estás comiendo, ¿no? Eso sería un tipo de estrategia. Otro, pues desarrollar o conocer qué es lo que valora el mercado, ¿no? Y por ejemplo, pues imagínense una empresa que sabe que es más fácil, que los consumidores están demandando pues un tipo de arándano más grande o más dulce, como por ejemplo ha hecho Hortifruit de Chile, ¿no? Pues bueno, aquí lo que ocurre es que hay que hacer un trabajo de investigación de mercados y luego hay que hacer muchas veces un trabajo en campo de selección de variedades, etcétera. Luego promocionarlo también en los mercados. Otros, una clásica que ha utilizado Latinoamérica es ser competitivo porque se puede aprovechar la contrastación, producir en momentos en que hay menos producción en los mercados domésticos, los mercados de destino, quiero decir, entonces se aprovechan de precios más altos, ¿no? Entonces ahí hay alguna experiencia, por ejemplo, una multinacional de distribución, Westfalia, que lo que ha hecho ha sido agrupar a productores de aguacate peruano que producían en la sierra y producen unas semanas antes del pico de producción. Entonces pueden obtener precios más altos, les han ayudado con los plantones para tener los aguacates de las calidades de las variedades deseadas, les han dado financiación, les han ayudado en la certificación, es decir, eso sería otra estrategia. ¿Cuál sería entonces el apoyo o las medidas que debe tomar el Estado, el gobierno para ayudar a esa, yo hablo de la pequeña agricultura, sí. Que no tiene dinero, ¿no? Que no tiene recursos para poder modernizarse? Pues fíjese, muchas veces pensamos en el Estado como recursos, como dinero, ¿no? Las visiones más modernas ahora de las políticas nos hablan más de generar condiciones para que los agentes económicos puedan trabajar. Por ejemplo, gastando o invirtiendo, diciéndolo mejor, pero en conocimiento para los productores, con nuevas técnicas que les permita producir de forma más respetuosa, adaptándonos un poco a esas demandas que hablábamos, o que les informen de cuáles son los límites máximos de residuos, o, por ejemplo, con construcción o facilitación de infraestructuras, bien en el país, pues infraestructuras de riego, infraestructuras de caminos para que no se malogren los productos, o incluso infraestructuras exportadoras, infraestructuras sanitarias de inspección fitosanitaria para cumplir estrategias, ¿no? Entonces eso es un poquito lo que puede hacer el Estado en términos, ya digo, no de gasto, sino muchas veces de inversión, ¿no? Además, ¿qué más puede hacer? El Estado también puede facilitar el acceso a insumos con créditos blandos o avales para acceso a tierras o créditos para campañas o bien apoyo a estas certificaciones de las que hablábamos. También puede participar ya no con gastos sino creando un marco normativo que dé seguridad jurídica, por ejemplo en la propiedad de las tierras o en los contratos de compraventa, en los arrendamientos o cesiones de tierra. Es decir, ese tipo de elementos pueden estar ahí en juego. Finalmente, yo quiero hablar sobre el tema de la mujer. Es importantísimo en la agricultura, sobre todo de la región latinoamericana. ¿Cómo incluirla en la producción y comercialización? La autonomía económica, ¿no? La mujer a veces está sola y tiene que salir adelante. La verdad es que es un problema, yo creo que casi desgraciadamente global, ¿no? O de todos los continentes, ¿no? Las mujeres hacen un gran aporte en el sector agrario que está invisibilizado como en otras partes de la economía, ¿no? Entonces, una primera cuestión, visibilizar incluso las propias estadísticas, cuántas productoras hay, cuántas jefas de explotación, garantizar derechos, ya decíamos, acceso a la tierra, pues en más grado para las mujeres, acceso a la tierra, los recursos, prevenir la violencia en las partes de la cadena de valor, garantizar derechos laborales, limitemos o intentemos evitar techos de cristal, ¿no? Acceso a las mujeres a posiciones de cierta jerarquía, ¿no? A elevados ingresos, que tomen decisiones,
Y luego, parte más específica, ¿no? Acceso, por ejemplo, a apoyo a las organizaciones de productoras, ¿no? Para que puedan acceder a los mercados. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros en la esquina del trader. Ha sido un placer. Muy buenas. Bueno, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de la esquina del trader y los invito a visitar nuestra página web YouTrading en español y seguir nuestro curso gratuito para saber sobre el comercio de los mercados financieros. Hasta una próxima edición.